desarrollado el problema 5, pasemos ahora al problema 6. Una espira rectangular con resistencia eléctrica total R sale con una velocidad v sub 0 i de una zona donde existe un campo magnético uniforme B, entrando perpendicularmente al plano XY. Calcule la corriente inducida, valor y dirección cuando un segmento X aún no sale la región con campo. Justifique. La parte B pide, calcule en ese mismo instante las fuerzas magnéticas sobre cada lado de la espira. Pasemos ahora al planteamiento del problema. Aquí la dibujo. Como ustedes observarán, esta espira está moviéndose a la derecha, tal como lo dice el problema, con una velocidad v sub 0. Y además podemos ver que parte de esta espira es bañada por un campo magnético uniforme. Aquí se está representando el campo por X. Eso hace referencia a que el campo magnético es entrante. Entonces, solamente está bañando una parte de la espira, este campo magnético. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a considerar que el campo va a llegar solamente hasta por aquí. Voy a establecer el límite hasta acá, simplemente, digamos, hasta ahí. Entonces termino de graficar el símbolo del campo magnético entrante. Entonces, en el resto, digamos, aquí lo voy a señalar de amarillo, no habría campo magnético, ¿no? O sea, en esta zona no hay campo magnético. Por esta zona no hay. Entonces aquí, vamos a graficar de color marrón. Vamos a poner X, que es justamente lo que me está indicando el... Entonces, vamos ahora a indicar la parte correspondiente a la espira que aún sigue bañada por el campo, que en este caso, en el problema, nos dicen que es X. Entonces, esto de acá vendría a ser X. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar para el problema la fórmula que corresponde a la fuerza electromotriz de movimiento, que es fuerza electromotriz es igual a la integral de línea cerrada, y aquí ponemos la velocidad, multiplico con el campo magnético, y luego todo esto se multiplica con el diferencial de L. Ahí está. Muy bien. Entonces, esta fórmula nos va a servir para poder encontrar la fuerza electromotriz, y luego encontraremos la corriente, ¿no?, que es necesaria para poder posteriormente en la parte B hallar las fuerzas magnéticas sobre cada uno de los lados de la espira. Entonces, voy a indicar aquí, ¿sí?, un sentido para la integración. Entonces, por acá indico diferencial de L. Esto vendría a ser diferencial de L por aquí. Por acá tenemos otro diferencial de L. Luego tendríamos por aquí otro diferencial de L en nuestra espira. Y por acá tendríamos otro diferencial de L. Entonces estamos asumiendo que en este sentido se dará pues la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Entonces, si nos sale de signo positivo, quiere decir que el sentido elegido habrá sido el correcto, y si no, era el sentido contrario, no habría problema.
Muy bien. Entonces, si se puede observar con claridad, en la parte superior y en la inferior de nuestra espira, que ahorita estoy indicando de color verde, ¿sí? Aquí en la parte superior y acá en la parte inferior de nuestra espira, como la parte superior y en la parte inferior de nuestra espira, vamos a proceder a encontrar el producto de la velocidad por el campo. Entonces, siguiendo la regla de la mano derecha, ¿no? En el caso de la multiplicación de la velocidad por el campo entrante, tendríamos en la parte superior un vector cuya dirección paso ahora a graficar. Sería algo más o menos así. Sería el vector velocidad, aquí sería por el campo magnético. ¿Está? Y luego en la parte inferior también tendríamos algo similar, velocidad por campo. Entonces sería algo más o menos así. Velocidad por campo. Entonces, si se puede observar, aquí los vectores de color morado con el diferencial dl estarían formando 90 grados. Aquí lo estoy indicando. Entonces, eso significa que el producto escalar en esa zona debería de salir cero. Quiere decir que esa zona, la superior y la inferior, no estaría aportando a nuestra integral. Solamente aportarían en las partes laterales, en la parte izquierda y en la parte derecha. Muy bien, procedamos a encontrar esos vectores. Entonces sería aquí, ya que son perpendiculares, sería, a ver, velocidad por campo, ¿no? Sería igual a v sub 0 por b, que es el campo. ¿Ah? Ahora, si estamos asumiendo que los ejes son así, X y Y en el plano de la pizarra, Z positivo sería saliendo, ¿no? Muy bien, entonces, aquí nos estaría quedando que la dirección es J, ¿no? Mejor dicho, el vector unitario es J. Ahí está. Entonces, esto es lo que vamos a multiplicar, ¿sí? Con los diferenciales de L. Entonces, acá, nuestra integral estaría quedando de la siguiente manera. Fuerza electromotriz de movimiento es igual a, en el primer caso, voy a llamar a esto la parte 1, y por acá tendríamos la parte 2. Ahí está. Entonces, aquí tendríamos en la parte 1, sería una primera integral, que sería v sub 0, está v sub 0, b, j, y esto se está multiplicando escalarmente con diferencial de L, está, en la primera parte, aquí lo pongo. Y ahora procedemos a la siguiente parte, que sería igualmente otra integral. Ya está. Pero en este caso, como se podrá observar, si bien es cierto, está por aquí presente nuestro vector velocidad, ¿no? V sub 0. Sin embargo, el campo magnético en esa zona de la espira vale 0. ¿Sí? Entonces, será por gusto analizar la parte 2, ya que esto de acá, esta integral es nula, ¿no? Se anula, entonces ponemos aquí simplemente un 0.
¿no? Aquí esta parte tampoco aporta, porque no hay campo magnético que esté bañando esa zona. Muy bien, entonces quiere decir que esto nos estaría saliendo, a ver, como verán, diferencial de L está apuntando hacia arriba, entonces nos estaría quedando algo más o menos así, ¿no? V sub 0, B, aquí ponemos la integral, diferencial de L, y vamos a sumar diferencial de L, entonces, si observamos el gráfico, todo esto vale justamente L, según el problema. Entonces quiere decir que aquí nos estaría quedando V sub 0, B por L. Y eso sería la fuerza electromotriz, ¿no? De movimiento. Entonces, esto nos va a servir para poder encontrar la corriente, ya que, si recordamos, la ley de Ohm, la fuerza electromotriz en este caso vendría a ser igual a la resistencia por la corriente. Entonces, la fuerza electromotriz hace un momento se encontró que fue V sub 0 BL, entonces lo anotamos, V sub 0 BL, y eso es igual a la resistencia R por la corriente. Entonces de acá simplemente despejamos para hallar lo que nos piden, que es la corriente, y sería igual a V sub 0 B L sobre R, que es precisamente lo que nos pedía el problema. Posteriormente nos están solicitando calcular en ese mismo instante las fuerzas magnéticas sobre cada lado de la espira. Entonces vamos a encontrar eso utilizando la corriente que hace un momento hemos hallado, ¿no? Entonces la corriente va a tener el mismo sentido que la fuerza electromotriz inducida. Entonces voy a graficar acá de color, color pardo, ¿sí? El sentido de la corriente, ¿no? Para que se note. Entonces aquí lo grafico, sería corriente hacia arriba por acá, sería por acá la corriente así, hacia la derecha, por aquí la corriente hacia abajo y por último tendríamos nuestra corriente hacia la izquierda. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso nos va a servir para encontrar la fuerza, ¿no? Sobre cada lado de la espira. Por ejemplo, en el caso 1, en el segmento que es vertical, en la parte 1, podríamos encontrar la fuerza magnética utilizando la siguiente fórmula, ¿no? La fórmula que dice, ¿no? Fuerza magnética es igual a corriente por longitud por campo, ¿no? Ahí está. Entonces, como se puede observar en la figura, ¿sí? Como se puede observar en la figura, el campo magnético, ¿sí? El campo magnético es perpendicular al plano de la espira, ¿no? Plano donde está circulando la corriente. Entonces, tranquilamente podríamos encontrar la fuerza, el valor de la fuerza aplicando la siguiente fórmula, que sería, ¿no? ILB por el seno, en este caso, de 90 grados, ¿no? Como les decía, el campo magnético es perpendicular a la corriente. Entonces, quiere decir que esto nos estaría saliendo ILB, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, para el caso del segmento 1, como mencionaba, entonces pondríamos acá, ¿no? Fuerza 1 es igual a la corriente AL por B. Y eso sería todo en el caso de F1. Ahora, en el caso de F2, a ver, volvamos a la página anterior. Como ustedes observarán, no hay campo magnético. Entonces quiere decir que en esa parte no habría fuerza magnética. ¿Sí? Entonces sería, ¿no? F2 es igual a 0. Ajá. Ahora vamos a analizar las partes superior e inferior de la espira. A la parte superior la voy a llamar la parte 3 y a la parte inferior la llamaré la parte 4.
En la parte superior, como ustedes verán, solamente está bañando el campo magnético la zona correspondiente a X, ¿no? Entonces, solamente consideramos eso. Entonces sería fuerza magnética, ¿sí? Sería, ¿no? Fuerza magnética en 3 es igual a la corriente, ¿ah? Por X sería, así es, por X y por B, ¿no? Y en el caso de F4, en la parte inferior, sería algo similar, ¿no? Porque solamente baña a X. Entonces sería, de igual manera, corriente X y B. Ahora, en relación a las direcciones, si queremos darle direcciones para obtener fuerzas en realidad, por ejemplo, en el caso del segmento 1, ¿no? Tendríamos el dedo índice apuntando en la dirección de la corriente, el dedo medio apuntando hacia adentro y la fuerza magnética, el dedo pulgar, que estaría apuntando, tal como ahorita lo indico, sería una fuerza así. Esto vendría a ser la fuerza 1. Ajá. Entonces, como verán, apunta hacia la parte negativa de X, siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces, sería menos I, ¿no? Sería como vector, ¿no? Menos I sería su unitario. Entonces, F1 vendría a ser algo así, ¿no? Menos I LB. Ahí está. Bueno, en el caso de F3, como vector, ¿cómo sería? A ver, veamos la página anterior nuevamente. Y en el caso de 3 tendríamos otra vez siguiendo a la corriente con el dedo índice, el dedo medio entrando en el plano de la pizarra y la fuerza magnética que estaría apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces lo grafico aquí, F3, ¿no? Sería F3. Ajá, apuntando hacia Y positivo. Entonces, aquí pongo F3 sería IXBJ. Muy bien. Y por último, como vector F4 sería, a ver, veamos nuevamente la gráfica, la corriente con el dedo pulgar y el dedo medio apuntando hacia el plano de la pizarra y la fuerza magnética sería hacia abajo. Entonces, ahí lo estoy graficando, sería F4. Ahí está. Entonces, como verán, el vector unitario sería menos J. Entonces, pasamos ahora a la página siguiente para indicar el vector F4, que sería menos I XBJ. Y esos son precisamente los vectores que me estaban solicitando en el problema.